Hola, queridos amigos de nuestro sistema aeronáutico, este sistema que nos enamora, nos apasiona cada día más. Qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes compartiendo contenidos, compartiendo experiencias y, por supuesto, propuestas de filosofía en lo que corresponde a safety, human factors, management y muchos otros contenidos que fortalecen nuestra operación, nuestra actividad, nuestra conectividad del sistema aeronáutico. Cordial saludo, por supuesto, a todos estos grandes amigos y colaboradores y coequiperos de México, querido, con quienes últimamente hemos tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias. Y por supuesto, a toda la comunidad latinoamericana y de otros países, de otros hemisferios también, que nos escriben, nos comparten y nos consultan. Hoy no voy a hacer un video específicamente magistral. Quiero mostrar también algunas de las propuestas y consideraciones que he tenido a través de las últimas consultorías que hemos desarrollado para algunas aerolíneas y algunas organizaciones de este sistema aeronáutico. Muchas gracias a todos quienes nos convocan a participar y quienes creen y confían en nosotros como un equipo de entrenamiento y como un equipo de consultoría especializada para safety y otras actividades. Muchas gracias a todos. Y bueno, nada, vamos al grano. Siempre encuentro una pregunta que es común en las organizaciones y que casi que es un panorama natural y es, capitán Rubén, ¿por qué si tenemos nuestro personal entrenado? ¿Por qué si tenemos procesos? ¿Por qué si tenemos protocolos? ¿Por qué si tenemos la tecnología que tenemos? Le hemos invertido al recurso técnico y tecnológico. ¿Por qué nos pasan las cosas como nos pasan? ¿Por qué reincidimos en estas situaciones, en estas ocurrencias, en estos aspectos no deseados de la operación? No necesariamente accidentes o incidentes. Recordemos que ya la degradación del riesgo empieza con situaciones no deseadas o no esperadas. Ya lo que nos hace un poco más compleja la operación ya nos está diciendo que algo no está saliendo bien, por lo menos no como está planificado. Y ahí tenemos algo que hacer, que corregir. Hay que tomar nota, hay que identificar esas condiciones, llevarlas a una base de datos que nos oriente una tendencia, por qué, qué está pasando. Esa pregunta ha sido general y casi siempre nos convocan y me preguntan es eso. ¿Tú tienes alguna respuesta de por qué nos sigue ocurriendo esto? Mira, tenemos esta operación internacional, estamos volando este avión de última tecnología, tenemos unas capacidades interesantes en talento humano, pero nos siguen ocurriendo cosas y siguen ocurriendo cosas. Y bueno, la filosofía OASI, la filosofía del sistema aeronáutico dice que seguirán ocurriendo cosas toda vez que el sistema contiene un elemento sensible, que es el ser humano. Es imposible dar una respuesta definitiva, específica y única de por qué suceden las cosas, cómo suceden, pero sí hemos tenido unos acercamientos importantes a las fuentes que a través de la casuística nos orientan estrategias de cambio o de mejora. Y aquí vendría una primera explicación de esta presentación. ¿Por qué nos suceden las cosas como suceden? Esa es la pregunta inicial. ¿Por qué tenemos esa deriva práctica? Si debemos hacer algo, ¿por qué cada vez más nos alejamos de ese deber ser? ¿Qué sucede? Podemos llegar a una conclusión que es apenas natural. Y es que el 99% de las consecuencias de esa deriva práctica, inclusive de la derivación del deber ser, son consecuencias del comportamiento humano. Es decir, y yo diría que es un poquito más que 99.99, es consecuencia del comportamiento humano. El comportamiento humano es el que determina una deriva, la adherencia a un debido proceso o la deriva de ese proceso
que con el tiempo se degrada hasta un punto en que rompe el sistema, ¿cierto? La omisión o el exceso de actuación, pues son derivas ambas. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que las cosas suceden como consecuencia en el 99.99% del comportamiento humano. Entonces, habría que entender, la tercera parte es por qué el ser humano se comporta como se comporta. Y yo creo que ya he tenido suficientes conferencias en las últimas literaturas que he podido publicar. Para mí fue un gran interrogante, es por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. Y estudiando la psicología, y a esos grandes amigos de la psicología aeronáutica, pues entenderemos que de la epistemología hemos tratado de respondernos esa pregunta. Sócrates, Platón, y bueno, ahí para adelante todos estos referentes en filosofía y luego en psicología, pues han tratado la respuesta de por qué nos comportamos como nos comportamos. Sin embargo, la respuesta es más simple de lo que uno cree. Y es que el ser humano se comporta como se comporta, impulsado o motivado en una gran proporción, muy gran proporción, por sus emociones y por sus pensamientos. Es decir, que si nosotros creíamos que una persona a la que le explicamos con razonamiento, con cognitivo, estructura cognitiva, lo que se debe hacer, pues no necesariamente ese deber ser y esa razón va a motivar de manera lineal el comportamiento. Esa razón más bien está afectada, está permeada por las emociones y los pensamientos. Y ahí es interesante, ese es el ser humano. El ser humano es emocional, el ser humano es mental, el ser humano no necesariamente se comporta por la razón. Así que ahí empezamos a entender algo que es importante y es que si tú quieres evidenciar por qué nos comportamos de cierta manera, habría que identificar esa motivación mental y emocional que indujo ciertos comportamientos. No busquemos de primera medida, eso se hizo durante muchos años, el tema técnico cognitivo. ¿Será que se le olvidó lo que tenía que hacer? ¿Será que no fue bien entrenado en sus habilidades? ¿Será que nos faltó algo en el manual de procedimientos? Bueno, quizás sí, pero no es por allí donde uno empieza. Hoy en día realmente por donde uno empieza es qué motivó emocional y mentalmente el comportamiento de esa persona. Es decir, cómo estaba esa persona en su estructura mental y emocional para afrontar la tarea que tú consideres, sea de mantenimiento, sea de carga, sea ground handling, line hold, sea operaciones aéreas, lo que consideres. Esa persona, ¿cómo estaba ese día influenciado desde sus pensamientos y sus emociones para actuar, para tomar decisiones, para liderar, para comunicar, para cualquiera que sea la función dentro del sistema? Así que si nos orientamos desde esta perspectiva, lo que deberíamos hacer como organizaciones y lo que deberíamos revisar como organizaciones es cómo estamos mejorando y fortaleciendo esas competencias blandas del ser que acompañan las emociones y los pensamientos de las personas. ¿Cómo está nuestra organización considerando esa prioridad? ¿Cómo está estructurando la organización un programa de entrenamiento que se base en el mejoramiento y el fortalecimiento de estas competencias humanas? ¿Cierto? Entonces, ahí tendríamos un primer corte importante y es, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, porque estamos altamente influenciados por el comportamiento humano. ¿Y por qué el ser humano se comporta como se comporta? Se comporta como se comporta por sus emociones y sus pensamientos en gran proporción, mayor proporción que por la razón. Tercero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues fortalecer las competencias del ser para que tengamos un mejoramiento en las capacidades de este ser en cuanto a su condición mental y emocional para enfrentar tareas en un entorno complejo como es el sistema aeronáutico, altamente interrelacionado con la tecnología, donde muchos procesos se conectan unos con otros y ahí tenemos
mucho que ver a nivel organizacional. Ese es el management. El management tiene esa visión holística del sistema, no específicamente la tarea que corresponde, sino esa visión holística y cómo se interconecta el sistema y cuáles son los retos, ¿no? De esa comunicación asertiva, de ese liderazgo. Ese es el management. Aquí tenemos una gráfica que quizá nos va a ayudar un poquito a orientar las estrategias que no son nuevas, son estrategias de casi 20 años, un poco más, pero que últimamente ya han venido siendo muy, muy mencionadas. Esperemos que no se convierta esto en una moda que pase rápido, sino que realmente las organizaciones nos demos cuenta de la relevancia que tienen las competencias humanas para garantizar el deber ser de los procesos o procedimientos o para contestarnos por lo menos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Cuando hablamos de las competencias humanas, ya lo hemos manifestado en el principio de la integralidad, porque es que fortalecer las competencias humanas es fortalecer tres tipos de competencias, tres. No solamente son las de habilidad y conocimiento, sino las de actitud. Y eso lo establecimos, lo presentamos, lo publicamos y creamos la filosofía literaria sobre la integralidad de las competencias en cualquiera que sea el proceso organizacional, llámese entrenamiento, selección, upgrade de tripulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que considerar siempre que cuando vayamos a pensar en el fortalecimiento, en el mejoramiento de competencias, se debe pensar en tres tipos de competencias. Llevamos más de 100 años ya muy claros fortaleciendo lo que son las competencias cognitivas y técnicas. Eso está clarísimo. Eso empezó desde hace, bueno, con la aviación, empezó el génesis de la aviación. Creo que no habría mucho que agregarle a eso. Ya es una dinámica, es una inercia que trae el sistema cuando hablamos de competencias, con algunas consideraciones y algunos errores como por ejemplo en este lastimoso accidente de Air France por allá en el 340, yendo hacia París desde Brasil, en donde ese tema cognitivo y las habilidades nos demostraron que era importante volver a hacer unos entrenamientos básicos, por ejemplo, del control de vuelo manual y una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, la tecnología no necesariamente va a reemplazar al 100% estas condiciones de control de una aeronave. Volvemos a lo básico, es importante que tengamos unas habilidades básicas de coordinación, de orientación espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, por supuesto, lo cognitivo. Lo cognitivo no solamente entendiendo la tecnología que estamos operando, sino también la influencia del entorno y la influencia de las amenazas y los errores dentro de la operación. Hay que profundizar no solamente en la operación del vuelo, sino todo lo que afecta este environment. Y lo que sí es casi que, bueno, escaso, por decirlo así, es la claridad, la objetividad de los entrenamientos basados en competencias blandas. Eso todavía pienso yo que está madurándose. Todavía creo que no ha sido muy, muy bien implantado en las organizaciones y que hay más preguntas que respuestas todavía. Y ahí hay una gran respuesta al por qué nos siguen pasando cosas como nos pasa. Porque es allí, en las competencias blandas, entendiéndose que es el fortalecimiento de la parte emocional y mental, ¿cierto? Que se integra a las competencias técnicas y cognitivas, en donde estamos teniendo un gran vacío. En donde todavía muchas organizaciones, a pesar que tienen procedimientos de selección, no hay un proceso adecuado a las competencias blandas para entender el rol, el perfil y las competencias requeridas para ciertas funciones dentro del sistema. Ojo, yo no estoy hablando solamente de pilotos, estamos hablando de todo lo que es el sistema aeronáutico. Maintenance, cargo operations, dispatch, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones requieren unas competencias y los cargos, las dependencias, contienen unas, unos roles y unas competencias básicas. Alinear el perfil de las personas con estas competencias y estos roles, todavía nos ha costado. Porque la aviación, siendo un negocio y obviamente una actividad económica, también procura muchas veces economizar y en esa economía de pronto cometemos el error de economizar en competencias.
Y ahí tenemos un factor determinante en el por qué nos pasa lo que nos pasa. Es importante entender entonces que el entrenamiento que busca el fortalecimiento de estas condiciones debe orientarse en las tres habilidades. Sin embargo, si hablamos y vamos aclarando el tema, si vamos hablando hoy en día de las condiciones, uh, habilidades no técnicas, pues tenemos dos grandes horizontes del entrenamiento. Un entrenamiento orientado hacia los factores humanos o el factor humano organizacional, y el otro que se deriva de lo que es el risk management, o la orientación del comportamiento a la mitigación del riesgo, ¿cierto? Es decir, queremos que una persona tenga unas habilidades blandas también para mitigar la probabilidad y la severidad de los eventos, ¿cierto? Entonces, ahí hay algunos programas ya determinados, por ejemplo, el TEM, manejo de riesgos y amenazas, que debe ser recurrente, que debe ser evaluado, que debe tener unos resultados, que debe ser medido ese entrenamiento para ver la eficacia y la eficiencia dentro de la actividad operacional. Eso no es un contenido magistral ni académico como lastimosamente le pasó al modelo Shell, ¿cierto? Que terminó siendo una grafiquita que se actualizó cuando incluimos la cultura, pero muchas veces no lo veo la actualización, ni siquiera no así lo he visto, pero sí es necesario a nivel de comportamiento organizacional. Mm, esperemos que no pase eso también con estos otros modelos como el TEM, ¿cierto? Sino que más bien el TEM se convierta en una herramienta práctica para mitigar, o por lo menos tener claras las countermeasures o las contramedidas que vamos a atender cuando tenemos una situación no deseada. Todos estos programas del risk management, pues obviamente fortalecen las competencias blandas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? La causalidad, la capacidad de ser causal en el pensamiento es importante. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento del factor humano y es lo que hablamos ahorita. La dependencia tiene un rol, ese rol tiene unas competencias, esas competencias se deben alinear a un perfil. Entonces, el factor humano identifica, promueve, mejora, selecciona, entrena el perfil humano para construir un factor humano organizacional que es íntimo de las organizaciones. No hay uno solo para todas, ¿cierto? El factor humano se adapta como la seguridad a la operación, pero genera una cultura, ¿no? Una característica que identifica a las organizaciones. El factor humano de una aerolínea no es igual al factor humano de un taller de mantenimiento, no lo es. Esa tela que nos une en el comportamiento no es igual. Tiene características similares, pero no es igual. Esto es simplemente para decir, cuando vayamos a orientar el entrenamiento para mejorar, para fortalecer competencias blandas, tenemos que entender que hay dos universos, el del factor humano y el del safety o el risk management. Ambos estrategias de entrenamiento deben existir, coexistir, medirse, validarse en eficiencia y eficacia dentro de las organizaciones. Finalmente, entenderemos que a través del modelo TEM y a través de la filosofía actualizada del entrenamiento, entenderemos que el objetivo real del entrenamiento es disminuir la probabilidad del error humano. Con ello, se disminuye el riesgo, hablando de safety. ¿Ok? Por otro lado, importantísimo, es un mensaje con mucho cariño a las organizaciones hoy en día y es, ojo, hay que tener mucho cuidado con que centremos la estrategia del entrenamiento única y exclusivamente en competencias técnicas y cognitivas. No funciona, no ha funcionado y es altamente peligroso porque genera un estado de confianza, de confort, me siento tranquilo porque he invertido en un entrenamiento cognitivo y técnico de habilidades y creo que es suficiente y la verdad es que en la historia ya se demostró que ese entrenamiento no es suficiente. Así que ojo con esto, si todavía en tu organización, si todavía en tus procesos de entrenamiento no coexiste el proceso formal, estructurado, serio, del entrenamiento de las competencias blandas, es importante empezar a trabajar en ello. Y creo que esto nos ha traído una mejora sustancial, tanto en el comportamiento como en la mitigación finalmente del riesgo. Así que el modelo TEM nos dice algo sobre esta actualización del entrenamiento.
nos propone, nos sugiere que el entrenamiento sea un proceso y no solamente un procedimiento o una tarea por allá, una dependencia, es un proceso. Y nos habla muy bien sobre el diagnóstico de este proceso, toda vez que se debe cuantificar, medir la mitigación del error humano en escenarios, ¿cierto? O sea, entonces tenemos que tener una medición clara. Si nosotros hablamos del modelo TEM y lo hemos dicho ya en algunas conferencias y en algunas organizaciones y quizás también en nuestros videos, pues hay que considerar el modelo TEM como una muy buena orientación de la reingeniería del entrenamiento para las organizaciones. Es una buena herramienta, lo recomiendo mucho, pero habría que tener claro entonces allí qué es cada una de estas cosas. Por ejemplo, el tema de los estándares. O sea, no tiene sentido entrenar si no hay un estándar al que le estamos apuntando, contra el cual nos estamos contrastando. Hay una dependencia que se llama estándares. Y los instructores deben tener clarísimos los estándares que están buscando, actualizados esos estándares, crear estándares propios, íntimos de mi organización, de mi objetivo, de mi tarea, de mi necesidad. Hay que tener claros los estándares a los cuales vamos a apuntarle como goals y contra lo cual nos vamos a contrarrestar los resultados del entrenamiento y el perfil de las personas. No conocer los estándares desvirtúa todo el entrenamiento. No tener orientado un estándar internacional, si fuera el caso, internacional lo digo es porque a nivel mundial se generan estándares que son muy valiosos. O sea, no, hay para las organizaciones pequeñas, un ATO o una CIA en Latinoamérica, pues pueden adherir y adaptar algunos estándares que ya han sido probados a nivel mundial. Y eso pasa con taxis aéreos o con pequeñas compañías de charter, pueden adaptar algunos estándares. Entonces habrá que conocer los estándares de la industria. IATA produce algunos, ¿cierto? Flight Safety Foundation produce otros, pero OASI tiene otros, FAA tiene otros, EASA tiene otros, que ya han sido probados, que están, que existen, coexisten y que han sido validados. Entonces, pero los tenemos, los hemos visto, los hemos contrastado con nuestro perfil y que entre otras cosas ese estándar para cualquier organización es una orientación al crecimiento dentro del entorno del sistema aeronáutico, una recomendación. Y en ese sentido tengo que decir algo, ese entrenamiento de competencias blandas, del fortalecimiento de las condiciones emocionales y mentales, que por allá las menciona Basi también en las condiciones del lugar de trabajo, cuando hablamos del accidente organizacional, no podemos confundir, ojo con esto, no podemos confundir el fortalecimiento de las competencias con el entrenamiento basado en evidencias. Son dos cosas muy distintas. Repito, ambas tienen como objetivo el fortalecimiento y la medición de competencias no técnicas, por supuesto. Estamos hablando de algunos dicen 8, otros dicen 9, otros dicen 11 competencias, core competence o competencias no técnicas o soft skills. Eh, IATA menciona como 11, bueno, etcétera. Están en el manual de EBT, pero ojo con esto, que se fortalezcan las competencias no significa que EBT y CBTA sean lo mismo. Cuando hablamos de entrenamiento basado en competencias, es que vamos a orientar el entrenamiento en el fortalecimiento de las competencias requeridas para el personal que interactúa en el sistema aeronáutico. Pero cuando hablamos del entrenamiento basado en evidencias, estamos buscando la mitigación de eventos y ocurrencias que son íntimos y propios de la organización, algunos comunes en carga o en operación de pasajeros, pero la mayoría son de mis propias ocurrencias, de mi data, de lo que me dice que a mí me sucede o me ha sucedido y que no está en ninguno de los compendios de los manuales de operación de manera natural. Y eso se basa en que no, ningún proveedor, fabricante, ingeniero puede garantizar el 100% de las probables fallas de un sistema. Siempre aparecerá la 101 o las fallas combinadas y cuando empecemos a hablar de combinación de fallas, pues eso es un universo. No estamos preparados para el 100% de lo que puede pasar. Entonces, pero cuando nos pasa algo que no está tipificado dentro de nuestros manuales, es un tesoro que tenemos que registrar, identificar, mirar, recrear y entrenar a nuestras personas en algo que descubrimos que puede pasar y que no está considerado. Y ese entrenamiento basado en esa evidencia, lo que nos sucedió, por supuesto, fortalecen competencias, fortalecen la adherencia, fortalecen la toma de decisiones, fortalecen la resiliencia a través de un entrenamiento basado en evidencias,
habrá que construir una data de evidencias para construir con ello un programa de entrenamiento que oriente hacia esa resolución de conflicto. Pero por otra parte está específicamente el entrenamiento basado en competencias. Y para entrenar competencias se necesita recrear escenarios actitudinales, comportamientos, comportamientos bajo presión, comportamientos en multitask, comportamientos en situaciones no esperadas. Ahí empezamos nosotros a mirar ya todas estas competencias que hemos hablado. Si bien es cierto, ambas buscan lo mismo, ¿cierto? Como programa de entrenamiento, que es disminuir la probabilidad del error, pues son dos estrategias distintas, dos estructuras distintas, dos formas de entrenar diferentes con objetivos claros. Eso lo tengo que decir porque, repito, muchas veces nos centramos, no, estamos basando el entrenamiento en competencias. Ah, pero ¿cuáles competencias? No, pues todas las que dice IATA o lo que dice Flight Safety o lo que dice OASI. ¿Y cómo lo estás haciendo? No, pues en el entrenamiento recurrente de simulador. No, quizás allí no se esté entrenando resiliencia porque la persona ya está predispuesta a lo que va a suceder. Y no es un escenario que nos presente situaciones no esperadas, sino que más bien casi todo ya está previsto, ¿cierto? Es como un examen donde uno ya sabe qué le van a preguntar. Entonces, no necesariamente eso va a generar una situación de expectativa y de resolución de conflictos inesperados. Bien, esto simplemente para decir que quizás acá está el meollo del asunto y es las organizaciones ya tenemos claro cómo crear estos programas de entrenamiento, tenemos claro cómo hacer una reingeniería de nuestros estándares, de nuestros instructores y su perfil para que se promuevan, se fortalezcan las competencias no técnicas o seguimos en lo que hemos venido haciendo durante más de 100 años. Y por supuesto, esto no es lo único, estamos hablando de programas de entrenamiento, pero también tenemos unos compromisos organizacionales referente al tema de salud mental y emocional que buscan desde otras perspectivas validar esa condición. Entonces hablamos del well-being, hablamos de la cultura justa, hablamos de los procesos organizacionales que identifican las condiciones mentales y emocionales a través de lo clínico, lo no clínico, etcétera, etcétera, los sistemas voluntarios de identificación de condiciones. Todo este tema es válido, es una estructura que hay que tener. Bien, yo solo quería robarles unos 15, 20 minuticos para compartir con ustedes una gran eh, punto de vista, un gran punto de vista de lo que yo considero que es importante reflexionar a nivel organizacional, a nivel del management, a nivel de los corporativos, a nivel de los líderes de entrenamiento, a nivel de los managers. Es importante que nos sentemos un momento a pensar sobre el entrenamiento, los estándares y esta integralidad del proceso que busca fortalecer las competencias no técnicas del ser. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque somos seres humanos. ¿Por qué nos comportamos? Nos comportamos porque estamos influenciados por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos y que se pueden moldear, se pueden entrenar, se pueden fortalecer a través de la reingeniería, los procesos de entrenamiento, incluso de selección y upgrade de comportamientos, se puede hacer a través de dos filosofías, la del factor humano basado en esas competencias y la de el safety o el risk management, importante. Lo dejo con mucho cariño. Esta es una presentación muy corta que tuve la oportunidad de compartir con unos grandes colaboradores, como decía, de México, eh, y que creo que es absolutamente válido para compartirlo a nivel general, a nivel de las organizaciones que nos acompañan. Para mí, Rubén Lesmes, como siempre, ha sido muy grato estar con ustedes. Espero que aquí sembremos no una respuesta, sino más bien una inquietud a seguir ahondando, construyendo, a seguir fortaleciendo nuestros procesos organizacionales. Como siempre, lo mejor para todos y no olvides, hazlo seguro. Todo el tiempo, hazlo seguro. Un abrazo, bendiciones.